Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Lectura veloz. En este vídeo ofrezco algunas indicaciones, sugerencias para mejorar la velocidad de lectura. Por supuesto, hay multitud de libros que tratan esta cuestión, de artículos, de vídeos, de audios, pero quiero aportar una interpretación más a ello. Está claro que la velocidad de lectura es algo importante y que muchos lectores leen al 50% de sus posibilidades, otros en cambio no, leen más rápidamente. Y esto parece una cuestión no demasiado importante, pero lo es en realidad. Hay que también tener en cuenta que esta velocidad o rapidez de lectura es fundamental si se tienen que leer bastantes textos, libros, artículos, etcétera. Y, por supuesto, también hay que considerar que depende del tipo de letra, de lo que se vaya a leer, si es más grande, si es más pequeña, la dificultad del texto a leer, etc. Pero está claro que hay unas constantes comunes que forman parte del proceso de la lectura y que se pueden mejorar, diríamos, las condiciones de lectura y, en consecuencia, también aumentar la rapidez lectora. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es el denominado haz de reconocimiento o campo de visión y que, dicho de forma lo más clara posible, es el trozo de línea que cada lector puede captar con un solo golpe de vista, con un solo movimiento de ojos. En consecuencia, cuanto más amplio sea ese campo de visión o ese haz de reconocimiento y se vean de un solo golpe más cantidad de palabras en un renglón, pues lógicamente aumentará la velocidad de lectura, porque se podrá leer en un solo golpe de vista o en dos golpes de vista todo el renglón, cuando los lectores más lentos tienen que emplear 3 o 4 fijaciones de la vista o tienen 3 o 4 haces o más de reconocimiento de una sola frase, mejor dicho, de un solo renglón. En definitiva, es evidente que cuantas menos fijaciones o detenciones hagamos por línea, mejor será la rapidez de lectura y mejor será también, por supuesto, el campo de visión y mayor rapidez tendremos al leer. Eso es algo incuestionable, indiscutible. Ciertamente, es evidente que hay personas que de una o dos ojeadas o de dos golpes de vista leen una línea entera, fijándose bien en centrar la vista en la parte central de la línea para abarcar hasta con el rabillo del ojo la parte más extrema de la línea en un lado y en el otro. Por otra parte, es evidente que también existen, como es por otra parte entendible, malos hábitos de lectura, que son, por ejemplo, la regresión, volver atrás en lo que se está leyendo, con lo cual se pierde tiempo, diríamos, y claro, disminuye claramente la velocidad. También la vocalización, leer en voz alta, la subvocalización, diríamos, entorpecen la velocidad de lectura, la reducen muy considerablemente. Y por eso, una de las soluciones para evitar estos procesos de vocalización y subvocalización es precisamente pasar a gran velocidad la vista sobre el renglón. De hecho, en algunos casos recomiendan pasar un bolígrafo por las líneas de forma rápida, siguiendo los ojos ese bolígrafo, de tal manera, o ese lápiz, de tal manera que se aumente también la velocidad. Hay muchísimos métodos posibles, pero estos son solo algunos de ellos. Por otra parte, hay otra cuestión también esencial o importante, que es que cuando leemos solo han de moverse los ojos y el resto del cuerpo ha de estar perfectamente relajado o sin excesivos movimientos, vamos a decirlo así. Y también es evidente que para mejorar la velocidad de la lectura, es necesaria la ampliación del campo de percepción visual, la reducción del número de fijaciones por línea y la supresión de la percepción de espacios, que esto dicho así de esta manera puede no entenderse bien, pero realmente significa en que hay que fijar la vista un poco más a la derecha del comienzo de cada renglón intentar juntar las palabras sin que los espacios impidan la percepción de las palabras o de los términos. Por otra parte, también es importante ajustar la velocidad a la dificultad del texto que se está leyendo. No es lo mismo leer un cuento, una novela, un cómic o un tratado de física o de filosofía o de química o de matemáticas o de lógica. Hay que ajustar según la dificultad.
es algo entendible y natural. Por otra parte, pues también hay que considerar otras cuestiones. Por ejemplo, que también existen ejercicios para desarrollar la velocidad de lectura. Por ejemplo, pues hay una especie de actividades como localizar lo más rápidamente posible una o varias palabras en una página. Eso pues incrementa la velocidad a la hora de leer. O también localizar agrupaciones de palabras como por tanto, ya que, etcétera, a la máxima velocidad posible. Eso también incrementa la velocidad lectora. También, por supuesto, hay otras técnicas, otros procedimientos, por ejemplo, como el de tratar de captar las palabras de un solo renglón, de un solo vistazo, mirando hacia el centro de la línea, o intentarlo de la mejor forma posible para también mejorar. Por supuesto, existen muchísimas más técnicas y procedimientos, pero aquí solamente estoy citando algunas que me parecen realmente interesantes. Podemos decir que la lectura rápida o veloz permite captar de forma eficaz y de forma global el significado de las frases como un todo. Por lo tanto, es una lectura eficiente. También está claro que a mayor velocidad de lectura, pues aumenta el nivel de comprensión si esto se realiza correctamente, por supuesto, porque hay que hacerlo de manera progresiva. Además, también es indiscutible que la práctica de la lectura rápida incrementa la capacidad de comprensión si se realiza de forma correcta y adecuada. Entre los muchos libros que existen sobre lectura rápida, yo destacaría uno de ellos, que es de Ramón Campayo, que se titula Curso Definitivo de Lectura Rápida y que es muy interesante y viene a decir cosas similares a las que estoy yo aquí explicando. Podemos decir que en relación con la lectura de párrafos, pues hay que poner sobre la mesa que en cada párrafo suele haber una frase principal que puede venir al principio o al final del párrafo y que es la más genérica de todas las frases, la que pues genera una comprensión más amplia y que además es imprescindible dentro de un párrafo para comprender correctamente todo el significado de las frases del párrafo. Por otra parte, hay que decir que en todo párrafo existen frases secundarias que aportan detalles, matices, que no son, diríamos, indispensables de una manera absoluta para entender la frase principal, pero que ayudan a matizarla, a desarrollarla más. En cualquier caso, está claro que la lectura veloz o la lectura rápida es algo que se puede ir consiguiendo aplicando estas técnicas y otras más, pero sobre todo a base de práctica, de constancia, de tenacidad y de perseverancia. Por eso se recomienda siempre que los niños empiecen a leer lo más pronto que puedan, con lecturas que les gusten, que les apasionen, que les llamen la atención, para que así aparezca un cierto gusto por la lectura, una afición a leer, que se irá desarrollando y progresando a medida que pasen los meses y los años. En definitiva, podemos decir que también es importante para mejorar la lectura que los estudiantes que leen o cualquier persona que lee que vaya fijándose en las palabras que a lo mejor no conoce bien el sentido o el significado de las mismas o conoce varias acepciones pero no todas, de tal manera que la cuestión del vocabulario, de conocer bien el significado de la mayor cantidad de palabras en cada idioma, en el español o en otros idiomas, es también algo básico para poder mejorar el proceso de lectura. También la escritura, por supuesto, desarrolla las habilidades lectoras, etc. Hoy en día podemos decir que el acceso a la lectura es cada vez más inmediato, más fácil, más sencillo, porque hay muchísimos libros, muchísimos artículos en PDF en Internet. Y podemos decir que si bien no todos los libros están en Internet en PDF, pues cada vez hay más cantidad de libros. Y por ejemplo, si pensamos en el campo de la literatura, pues hay muchísimas, una infinidad de novelas que están en PDF, de grandes novelistas, de grandes escritores, poesía, teatro, por supuesto también ensayos filosóficos, textos filosóficos, muchísimos. Y esto pues es una ayuda indudable para los lectores, porque, por supuesto, yo creo que la opción mejor es leer libros en papel, libros vegetales, como se dice actualmente, pero, por supuesto, es compatible también la lectura digital con la lectura de libros en papel. Los dos son medios pues realmente fundamentales
para desarrollar pues una lectura cada vez más comprensiva y cada vez más rápida en lo posible. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o me gusta. Y por último decir que hasta siempre.